Los niños, los hijos, son una herencia del Señor. Lo acabamos de leer en el Salmo 127 que dice, herencia del Señor son los hijos. Mucho mejor que cualquier otra herencia es esa herencia que nos da Dios, que son los niños. Incluso dice, son cosas de mucha estima, de mucho valor, son los niños. Ya desde el huerto del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. Y una de las cosas más maravillosas de este mundo es cuando una mujer queda embarazada y el bebé se va formando allí en su vientre y después nace el bebé y llena de alegría y de gozo y de risa el hogar, y eso lo vemos en toda la palabra, y es una experiencia de muchos seres humanos que tienen esta bendición de Dios. Y no solamente llega ese bebé, sino llegan otros hermanitos y puede así crecer la familia y es una bendición. Y es de lo más natural, pues para que la especie humana continúe, y es algo precioso, algo bello, algo hermoso que Dios ha dado y algo necesario, por supuesto, para que la especie humana continúe. El Salmo 127 compara a los niños con flechas que tiene un soldado. Y el Salmo 128 compara a los niños, a los hijos, con plantas de olivo, de las que aquí sabemos muy bien lo que significan. Plantas de olivo, así lo compara los niños, los hijos, con plantas de olivo. Así que la conclusión es que tanto para el agricultor como para el soldado, el agricultor sus olivos, sus plantas de olivo, el soldado sus flechas, es algo necesario y que cuanto más tiene, pues mejor. Y en general la Biblia enseña que muchos hijos son mucha bendición. Pero vivimos en una sociedad que muchas veces al despreciar la Biblia, pues ha despreciado también a los niños. Incluso muchos en esta sociedad tienen a los niños como una carga, como hace tiempo leía, algo que sale muy caro, no me lo puedo permitir, como incluso un impedimento para la vida profesional de la mujer y también del hombre, incluso como un dolor de cabeza. Mucha gente tiene a los niños así como un dolor de cabeza que me puedo ahorrar. Y las estadísticas en nuestro país muestran eso. Estaban mirando un poco de las estadísticas. Hace 60 años, en los años 60, había un niño por cada 4 personas en España. De cada 4 personas, uno era un niño menor de 14 años. Ahora mismo en nuestro país, 1 de cada 8 personas es un niño menor de 14 años. Mira cómo se ha reducido de un 25% que fueran niños hace 60 años a un 12-13% ahora mismo. Y eso muchos de vosotros lo habéis visto con vuestros propios ojos, de que cada vez hay menos niños en nuestro país. Ahora, por supuesto, una de las razones de esto es que hay 100.000 abortos en nuestro país cada año. Es una realidad trágica. Si lo sumas un poco, en cada año 100.000 abortos, en 10 años habría 1 millón de niños más. Pero también muchas parejas ahora pues deciden no tener niños, pues muchas veces es por egoísmo. Incluso como leía en un artículo hace tiempo, o hace unos días, de que muchas parejas ahora deciden tener una mascota en vez de tener un niño. Y en muchas ciudades hay muchísimas mascotas y poquísimos niños. Incluso algo que te puede chocar, pero leí hace poco de que si la cosa sigue así, en unas décadas ya no existirán prácticamente los primos y tampoco los hermanos. Los niños no sabrán lo que es tener primos y lo que es tener hermanos, fíjate, porque nuestra sociedad en su egoísmo en cierta manera está menospreciando a los niños. Hay gente que no tiene ningún problema y parejas que podrían y dicen no, preferimos vivir nuestra vida para nosotros y no tener niños. Pero cuando vemos a la palabra de Dios, vemos que Dios da una gran importancia a los niños. Cristo ama a los niños. Hoy hemos cantado esa canción que es una canción de niños. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra dice así. Y el coro dice una y otra vez, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Y es para que los niños sepan esta gran verdad, de que Dios tiene un amor especial por los niños. Y en el pasaje que vimos la semana pasada, si os acordáis, si hacéis un poco de memoria, vimos que 2 personas fueron a orar al templo.
Y lo que se recalcaba la semana pasada en ese pasaje de el publicano y el fariseo orando era la humildad. Es más, Cristo dice, el que se pone a sí mismo en alto será humillado, pero el que se humilla será puesto en alto. La humildad es muy importante para Dios y justo después de ese pasaje, Lucas, guiado por el Espíritu Santo, pone este pasaje sobre los niños. Vemos que se traen niños a Jesús y aunque los discípulos rechazan a estos niños en principio, Cristo les dice que no, que están haciendo mal, que vengan estos niños. Y Cristo quiere mostrar que Él desea que los niños vengan a Él, ya que son un ejemplo magnífico de la humildad que Dios requiere. Voy a repetir eso. Cristo muestra en este pasaje que Él desea, anhela que los niños vengan a Él, ya que son un ejemplo magnífico de la humildad que Dios requiere. Así que como avisé ayer, el título de hoy, del mensaje de hoy es Jesús y los niños. Jesús y los niños. Ahora, tengo un punto para los niños, así que los niños tenéis que estar atentos. Tengo un punto para los padres, abuelos, tíos y cualquier cristiano que pueda tener influencia en niños o jóvenes. Y luego tengo el último punto para todos, Así que el primer punto que queremos ver en este texto es que niños y niñas, y eso incluye también a jóvenes, sois muy valiosos para Cristo. Niños, sois muy valiosos para Cristo. Esto es lo que más se puede ver en el pasaje que hemos leído. Que aunque los mismos discípulos, estos que habían estado ya unos años con Jesús, deberían saber más, aunque los mismos discípulos creían que los niños no eran importantes y decían, no, niño, no, que Jesús tiene cosas más importantes, niño fuera, aunque los discípulos hacían esto, que ellos pensaban que Jesús no iba a tener tiempo para estas criaturas, Jesús les dice, por supuesto que tengo tiempo. Por supuesto que tengo tiempo para los niños. Jesús está diciendo aquí, los niños son muy valiosos para mí. Son muy valiosos para mí. Ahora, esto no viene de que una nueva enseñanza de Jesús. En el Antiguo Testamento ya vemos que Dios se preocupa por los niños. Que el Salmo 139 nos dice que desde que el niño se está formando en la matriz, en el vientre de la madre, es Dios el que forma todos esos miembros, todos esos órganos del niño. Dios los está formando, nos dice el Salmo 139. También Dios muestra en Ezequiel que todos los hijos, ¿a quién le pertenecen? Hubo un debate hace unos años si los hijos le pertenecen a los padres, si los hijos son del Estado. Dice Dios, los hijos en última instancia me pertenecen a mí. A mí. Los niños me pertenecen a mí, dice Dios. Y Dios se enfadaba muchísimo con los israelitas en el tiempo de Ezequiel, porque estaban maltratando a los niños. Y niños, le pertenecéis a Dios. Y Dios quiere que vayáis a Él. En Éxodo también vemos que había leyes para que los niños fueran cuidados y protegidos. Y Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio que quería que todo lo que le había enseñado a su pueblo también lo enseñaran a los niños. Por eso aquí en la iglesia tenemos clases para niños y en 2 semanas empezamos la escuela dominical para que los niños puedan aprender también las verdades de la palabra de Dios. Ahora tengo algunas cosas que quiero decir a los niños. Niños, escuchad. Niños, Cristo os ama, aunque seáis pecadores. Cristo os ama, aunque seáis pecadores. La Biblia dice que todos son pecadores, incluidos los niños, y eso tenemos que entenderlo todos. Ahora, no es que los niños nacen sin pecado, y por eso Dios los ama, no. Cristo mismo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. David en el Salmo 51 reitera esta verdad también, en maldad he sido formado. Salmo 58 dice también a los niños que desde que nacieron se apartan, y cualquier padre que ha tenido hijos ve que hay una tendencia natural en el corazón humano, desde que son bien pequeñitos, para que cuando dices no, el niño dice, pues sí lo voy a hacer, y cuando dices, haz esto, el niño dice, no. Vemos que está ya de fábrica en el corazón del niño. Sí, los niños nacen como pecadores, y por eso necesitan más que nada el amor de Cristo. Ahora, niño, eres pecador, pero niño también, Cristo te ama y por eso Él te llama para que vengas a Él. Cristo te ama y por eso te llama para que vengas a Él. En este pasaje hemos leído que niños serán traídos a Cristo.
Cuando los discípulos intentaron echarlos, Jesús nos dice ahí, si miras conmigo, en el versículo 16, mas Jesús llamándolos. Jesús llamó a los niños, los estaba llamando a los niños. Estaba diciendo a los niños que vinieran, los llamó a los niños. Los llamó para que estén a su lado. Hay otra traducción que dice, llamándolos a su lado. No quería que estén lejos, Jesús quería que estuvieran cerca, estos niños. Les dijo, niños, venid cerca de mí, dice Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiero que estéis cerca de mí, dice Cristo a los niños. Quiero que habléis conmigo, que oréis a mí. Yo os he creado, yo os conozco mejor que nadie y yo quiero ser lo mejor para vosotros. Y yo quiero lo mejor para vosotros, dice Cristo a los niños. Así que este texto nos enseña también que los niños pueden ser salvos desde bien pequeños. Pueden entender que son pecadores y que solamente Cristo les puede salvar. No hay que esperar, bueno, yo no le explico el Evangelio a mi hijo hasta que tenga ya 10, o hasta que tenga 12, o hasta que tenga 14 años, porque no va a entender el Evangelio con 5, 6, 7 años. Por supuesto que los niños pueden entender el Evangelio con esa edad. Es verdad que en cada niño es diferente la comprensión y en cada niño a veces la madurez es diferente, pero un niño puede entender el Evangelio, puede entender el Evangelio. Me gusta relatar la historia de Samuel en el Antiguo Testamento. Niños, ¿os acordáis de la historia de Samuel en el Antiguo Testamento? Samuel, su mamá se llamaba Ana y su padre se llamaba Elcana, y su madre no podía tener hijos. Seguramente recordáis la historia, su madre oró y al final Dios le dio un hijo. Y ella dijo, este hijo que me da el Señor, se lo entrego al Señor. Y llevó, cuando ya el hijo tenía unos cuantos años, quizás 3, 4, algo así, lo llevó al templo. Y allí Samuel estuvo desde bien pequeñito en el templo porque su madre lo dedicó al Señor. Y aunque en el templo no todo era color de rosa, Dios tenía un plan para este niño. Y una noche, cuando todo ya estaba oscuro y Samuel se iba a dormir, de repente escuchó las palabras de Dios. Samuel, Samuel. Y él se pensaba, será el sacerdote Elí que me llama. Y fue y le dijo, ¿qué quieres? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Fue otra vez a la cama y otra vez escucha Samuel, Samuel, hace lo mismo, otra vez lo mismo ocurre, escucha Samuel, Samuel, va Elí y Elí el sacerdote al final se da cuenta, yo creo que es Dios el que te está llamando. Así que dile, he aquí tu siervo oye. Y eso dijo Samuel la siguiente vez que escuchó la voz, soy tu siervo, he aquí tu siervo oye. Y Dios le llamó directamente a Samuel. Y sabéis, niños, Dios os quiere llamar para que vengáis a Cristo. Jóvenes, Dios os quiere llamar para que vengáis a Cristo. No es una cosa de dejarlo para después, es una cosa que Dios quiere llamaros ya para que vengáis a Cristo desde la niñez. Dios ha utilizado a niños en la Biblia. El rey Josías comenzó a ser rey cuando tenía 8 años. Hay una niña con 8 años aquí hoy. David era bien joven, no sabemos, pero quizá 13, 14, 15, 16 años cuando mató a Goliat. La merienda que un niño le dio a Jesús, esos 5 panes y 2 peces, sirvió para que Jesús hiciera un milagro enorme de darle de comer a los 5.000. Un niño fue el que escuchó una conversación de que querían matar a Pablo y logró que salvar la vida del apóstol Pablo. Dios quiere utilizar a niños desde que son pequeños para que Él los llame y vengan a Él y Él los salve. Y niños, seguramente no vais a escuchar la voz de Dios con una voz que os escuchéis una noche como lo escuchó Samuel, pero Dios sí que habla con su voz, con la Biblia, y habla a nuestros corazones. Así que niños, hay un mensaje aquí para vosotros, sois pecadores, pero Cristo os llama y quiere que vengáis a Cristo, y Cristo os ama también y os quiere bendecir. Nos decían que traían, si miras el texto, capítulo 18, versículo 15, traían a Jesús, traían a Él los niños para que los tocase. Querían que Jesús pusiera las manos sobre ellos, quizá las manos en la cabeza de los niños. ¿Y para qué era todo esto? Pues para tener esta bendición, era la forma en que se daba una bendición.
En el pasaje paralelo del Evangelio de Marcos nos dice que Jesús bendijo a estos niños. La mejor bendición que pueden recibir nuestros hijos, la mejor bendición que podéis recibir niños, es la bendición de Dios. Isaías 44:3 habla de una promesa de que Dios derramará su espíritu sobre nuestra generación y su bendición sobre nuestros renuevos. Y la palabra renuevo son hijos, descendencia. Hay promesas que Dios tiene también para nuestros hijos y debemos orar y orar para que Dios salve a nuestros hijos, a los niños. Ahora, antes de ir con el siguiente punto, me gustaría contestar aquí una pregunta que creo que muchos se hacen. Y esto ya hablando a todos, no tanto a los niños, sino a todos. No sé si te has hecho la pregunta alguna vez. Sabemos que el ser humano es pecador y que solamente por la fe en Jesucristo hay salvación del pecado y vida eterna en el cielo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un niño muere en la infancia? No sé si te has hecho esa pregunta alguna vez. ¿Qué pasa cuando un niño muere en la infancia? Antes de tener discernimiento de pecado y de evangelio, ¿a dónde va? Antes de entender un poco lo que es el pecado, lo que está bien y lo que está mal, ¿dónde van los niños que mueren en la infancia? Pues aunque la Biblia no habla de esto directamente, sí que podemos deducir de toda la enseñanza de toda la Biblia, podemos deducir de que todos los niños que mueren en la infancia son salvados por Cristo para estar en el cielo con Él. Ahora, no es esto porque no tengan pecado, sino esto ocurre porque la misericordia de Dios es muy grande. Donde abunda el pecado, dice Pablo, sobreabunda la gracia. Y este pasaje de hoy que hemos leído, creo que es un texto clave también para esta enseñanza que acabo de decir, de que todos los niños que mueren en la infancia van a estar a la presencia de Dios. Porque hay algo que ocurre aquí que no ocurre en otras veces en los evangelios, y es que Jesús bendice a unos niños que aún no eran salvos, que eran incrédulos, que eran pecadores, pero Jesús los bendice. Y Jesús no solía bendecir a incrédulos, pero vemos aquí ese cuidado especial que Dios tiene por los niños. Y aquellos que fallecen en la infancia, como Dios es el que sabe todas las cosas, el que ha elegido todas las cosas, Dios ha elegido a estos niños y los salva a estos niños por la sangre de Cristo, por Cristo, y van a su presencia. Y tenemos un ejemplo, aunque hay otras partes de la Biblia que podríamos explicar, pero un ejemplo lo tenemos con la historia del rey David. ¿Os acordáis del rey David, su pecado tan feo con Betsabé? Incluso no solamente adulteró con Betsabé, pero luego mató al marido de Betsabé, a Urías. Y después que Urías murió, pues entonces David se casa con Betsabé y un niño nace de esta unión. Y nada se le había dicho hasta que Natán el profeta valientemente llega y le dice a David: tú has pecado. Esto es un gran pecado que has hecho delante de Dios y va a haber consecuencias. Y una de las consecuencias es que este niño que había nacido de esta unión, este niño enferma y Dios le dice: el niño va a morir. ¿Y qué hace David? David entonces se pone a orar, a llorar y a ayunar por 7 días, no come. Y David está orando y ayunando y al final el niño muere. Y sus siervos no sabían si decírselo, pero se lo dicen a David. ¿Y qué hace David? David entonces, cuando escucha esa noticia, se levanta, deja de llorar, deja de ayunar, va y adora a Dios y vuelve y come y consuela a Betsabé. Sus siervos no lo entienden esta reacción, pero David les explica: yo estaba pidiendo compasión de Dios, a ver si Dios permitiría que el niño sane, pero ya que no ha sido así, dice David estas palabras: yo voy a él, pero él no volverá a mí. Así que lo que David estaba diciendo, creemos que lo que David estaba diciendo es: yo lo voy a volver a ver. El niño ya no va a venir, no va a resucitar, no va a sanar, el niño ha fallecido, pero yo un día estaré con él. Yo un día lo voy a ver. Y creo que esa reacción de consolación de David y esas palabras suyas es porque sabía dónde estaba el niño. Ahora, es curioso cuando otro hijo suyo, Absalón, muchos años después, otro hijo suyo, Absalón, que era rebelde, que era asesino y que era adúltero, cuando este hijo muere en una guerra, David está desconsolado.
David está desconsolado porque este niño adulto, malvado y asesino, había ido a la condenación. Y David se queda completamente desconsolado cuando este otro hijo suyo muere, Absalón. Pero cuando este hijo infante muere, David se consuela. Y David cree que lo va a volver a ver. Y con eso en mente, tiene mucho más sentido también que diga aquí el Señor Jesús en el versículo 16, hablando del reino de Dios, dice, hablando de los niños, dice, de los tales, de los niños, es el reino de Dios. Y una conclusión que se puede llegar al leer esto es que el cielo está lleno de niños. El cielo está lleno de niños, porque si piensas a lo largo de la historia, ha habido mucha mortalidad infantil. Y esos niños han sido llevados a la presencia de Dios. Incluso en nuestra sociedad es un pecado grandísimo el aborto voluntario que se está cometiendo. Pero aunque sea pecado, y esos padres y madres y médicos y demás tendrán que dar cuenta por su pecado, esos niños misericordiosamente están siendo llevados a la presencia del Señor. Así que quería responder a esa cuestión ahora, y creo que este texto es también una base para decir, el cielo está lleno de niños, de los niños es el reino de Dios. Ahora, hemos hablado a los niños, ahora hablamos a los cristianos, a los padres. Y mi segundo punto hoy es, cristianos, traed a los niños a Cristo. Primer punto era, niños, aprended que Cristo os ama, sois muy valiosos para Cristo. Segundo punto es, cristianos, traed a los niños a Cristo. Y aquí quiero hablar principalmente a los que son padres, pero también a los abuelos, también a tíos o cualquier persona aquí que puedas tener influencia en niños o jóvenes. Porque aquí Jesús está hablando también a sus discípulos. Sus discípulos eran los que estaban rechazando a estos niños y Jesús tiene unas palabras muy duras para ellos. Se lo dice 2 veces, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Se lo dice a los discípulos. Pero especialmente también hay una palabra aquí para padres. Porque si eres padre o madre cristianos, tienes una responsabilidad tremenda de traer a tus niños, a tus hijos, a Cristo. Estos padres estaban haciendo esto. Versículo 15, traían a él los niños para que los tocase. Y podemos suponer, y también por los pasajes paralelos, que eran las madres y los padres que traían a sus niños a Cristo. ¿Qué cosa mejor que hacer eso? Estaban haciendo lo correcto, estaban haciendo lo que debían hacer. Marcos nos dice que presentaban sus niños a Jesús. Era una costumbre que se había hecho en las sinagogas de llevar a los niños a estos ancianos judíos para tener una bendición, pero cuánto mayor bendición es la bendición del mismo Hijo de Dios. Así que estaban haciendo lo correcto, buscaban la bendición de aquel que de verdad podía dar esa bendición. Ahora, curioso, la palabra niño aquí es una palabra que se utiliza para bebé, niño recién nacido, criaturilla, que no tiene muchos años, no está hablando de chavales de 14 años, está hablando de niños pequeños. Y esto es algo importante también. Desde que los niños nacen, los padres deben estar ya involucrados en traer sus niños a Cristo. Escuché la historia de una madre que vino a un pastor y le preguntó: pastor, mi hijo tiene ya 7 años, ¿cuándo cree usted que yo debería empezar a enseñarle la Biblia, a hablarle del Evangelio de Jesús? Y el pastor le dijo: señora, váyase a casa rápido, lleva 7 años de retraso con el niño, ya debería haber empezado. Incluso desde que están en el vientre, hay estudios que dicen que los niños en el vientre pueden escuchar la voz de sus padres, y si hay problemas en el hogar, los niños en el vientre pueden reconocer que hay problemas, que hay tensión, y si no lo hay, también lo reconocen. Así que debe ser una tarea desde la concepción prácticamente, que los padres traigan a los niños a Cristo. Y padres, esto debe estar bien claro. El máximo deseo que yo debo tener como padre, o como madre, o como los padres o madres que hay aquí, incluso como abuelos, vuestro máximo deseo debe ser que vuestros hijos o nietos reciban a Cristo como Salvador. Ese es el máximo deseo. El hecho de que sean educados, que sean buen chico o buena chica, que sean estudiosos, que aprueben las asignaturas, que se saquen un título o una carrera universitaria, que se casen, que te den nietos. Eso puede estar bien,
Pero eso no debe ser tu mayor deseo como padre. No, no. Tu mayor deseo como padre o madre es que conozcan a Cristo. Es que se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesucristo solamente. Es decir, que nazcan de nuevo. Y la cosa de esto es que eso no lo puedes producir tú. Tu mayor deseo para tus hijos es algo que tú no puedes producir. Y es que nazcan de nuevo. Pero esa debe ser tu oración. Esa debe ser tu oración. Ahora, Jesús no dice, como no hay nada que podáis hacer. No, dice, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y en estas palabras hay mucha sabiduría. Y vamos a ver que como padres hay cosas que podemos hacer para traer a nuestros niños a Cristo, y hay cosas que debemos dejar de hacer para traer a nuestros niños a Cristo, porque Cristo habla, dejad a los niños venir a mí, es algo positivo, de manera positiva, de manera activa, y luego dice, y no se lo impidáis. O sea, debes hacer cosas para que tu niño venga a Cristo, y debes no hacer algunas otras para que tu niño venga a Cristo. Lo primero dice, tú los puedes traer a Cristo preparando el camino. Hay cosas que puedes hacer. Dejad a los niños venir a mí. Es como hazle el camino más fácil para venir a Cristo. Ayer estaba en el huerto, este verano pues tengo con otras personas de Cortijos Nuevos un huerto, y ahí nos ponemos a hacer los surcos para que el agua venga, y regamos a manta, como se dice. Entonces, ¿cómo hacer que el agua llegue a una planta? Pues tienes que hacerle el surco. Tienes que preparar todo, hacerle un surco, y cuando hay agua aquí, pues el agua va a ir discurriendo hasta que llegue a la planta. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que hagamos como padres. Tú no puedes meter el agua de vida de Cristo, la salvación, en el corazón de tu hijo, pero tú puedes preparar el camino. Tú puedes hacer el surco para que cuando Dios en su gracia derrame ese agua de vida, el camino esté preparado. Y eso es lo que debemos hacer como padres. Ahora, cuando dice dejad a los niños venir a mí, no está diciendo de que los niños naturalmente irían a Cristo y lo que hay que hacer es como simplemente dejarlos porque naturalmente ellos van a ir a Cristo. No, lo que está diciendo es que debemos animar, guiar, preparar el camino, como he dicho, para que los niños vayan a Cristo. Y hay pues algunas cosas que quería mencionar que como padres podemos hacer para guiar o traer o preparar el camino para que nuestros niños vengan a Cristo. Una es con la adoración familiar. La adoración familiar. ¿A qué me refiero? A que si tú eres un padre o un abuelo cristiano, o tienes la oportunidad de que algún niño o algún joven pase por tu casa, utiliza ese tiempo de que ese niño, ese hijo, esa hija tuya, ese nieto, nieta, sobrino, sobrina, amigo, amiga, ese niño, ese joven que está en tu casa, utiliza ese tiempo para abrirle la Biblia, leer la Biblia, orar con ese niño y por ese niño, incluso si puedes, adorar a Dios, enseñarle canciones de adoración a Dios a ese niño. Eso es lo que por siglos se ha llamado la adoración familiar. Y una de las razones de que el mundo cristiano está como está en este siglo es porque la adoración familiar se ha dejado fuera de la vida en los hogares. Deuteronomio 6, versículo 6 dice, eso ya, el quinto libro de la Biblia, el Pentateuco, lo primero de la Biblia. Dice Dios a su pueblo Israel, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En nuestro día a día las hablarás. ¿Hablarás de la Biblia con tu hijo en casa? ¿Hablarás de la Biblia con tu hijo en el coche? ¿Hablarás de la Biblia con tu hijo cuando se levante por la mañana antes de que salga para el colegio? ¿Y hablarás de la Biblia con tu hijo antes de que se acueste? En el día entero, la palabra debe estar siendo predicada de padres a hijos, de madres a hijos y a hijas, por supuesto. No es algo, que el pastor se encargue. No, es algo que como padres y madres debemos hacer. Y se ve toda la diferencia. Tú quizás dices, bueno, en mi caso no se puede. Yo trabajo mucho, soy el padre de familia, trabajo mucho, llego a casa para descansar, y mira, llego a casa para descansar, para cenar, ver las noticias, ver el fútbol, ver una película, y ya está. Pues no tienes excusa. Y más, como hombres,
Dios no nos creó para simplemente entretenernos en el tiempo que tenemos libres. No, aparte de trabajar y poner el pan en la mesa para que coman nuestros hijos, también tenemos que trabajar para poner el pan de vida, el pan espiritual en el hogar y hablarle a nuestros hijos. Y si llegamos a la cama reventados y no podemos más y prácticamente nos desmayamos en la cama, que así sea. Pero tenemos una responsabilidad de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y en los entretenimientos se pueden ir por la puerta, pero la palabra debe predicarse en la casa. Nunca me olvidaré de mi padre. Por supuesto que nunca me olvidaré de mi padre, pero del esfuerzo que mi padre hizo, que yo no me daba cuenta cuando yo era pequeño. Mi padre trabajaba 40 horas en una empresa, como muchos de vosotros, y también trabajaba de pastor evangélico en una iglesia. Las dos cosas. Pero mi padre guardaba el tiempo para cada noche, aunque a veces no era con mucho tiempo, a veces no podía hacer una lectura larga, pero guardaba el tiempo para cada noche venir a mi cama, leer aunque sea solamente un versiculito, orar conmigo y decirme, siempre recuerdo que me lo decía, Alex, necesitas aceptar a Cristo como Salvador. Alex, necesitas recibir a Cristo como Salvador. Eso era lo más importante para él, aunque estuviera reventado de trabajar, de los 2 trabajos que él tenía. Y tú dices, bueno, pero es que en mi casa es diferente porque mi cónyuge no es salvo, y es verdad, es una situación bastante difícil cuando uno de los cónyuges no es salvo, pero tenemos ejemplos en la Biblia como Eunice, que desde la infancia de Timoteo le enseñó a Timoteo las Sagradas Escrituras, aunque el marido de Eunice no era salvo, el padre de Timoteo. Así que la adoración familiar es una manera de animar a nuestros hijos y traerlos a Cristo, la adoración familiar. No estoy hablando de venir aquí, que ahora voy a hablar de eso, es en tu casa. ¿Qué pasa en tu casa? Y te digo, si la única vez que escuchan tus hijos la Biblia es el domingo, tus hijos van a ver claramente cómo son las cosas. 6 días tele, 6 días mundo, 6 días como si nada, y un día, unas horas de cristianismo. Si eso es todo el cristianismo que hay en tu casa, los hijos son los primeros en darse cuenta. Los primeros. Entonces, una de las cosas prácticas para dejar a los niños venir a Cristo es la adoración familiar. Otra es la adoración pública a Dios. Trayendo a tus hijos contigo a la adoración pública, esa es también una manera de dejar a los niños venir a Cristo. Porque tus hijos necesitan la palabra tuya en casa y también la palabra que se predica en la congregación pública de los hijos de Dios. Y necesitan ir contigo. He conocido a padres que dicen, no, yo siempre mando a mis hijos a la iglesia. Espera, ¿cómo? Una cosa es mandar a tus hijos a la iglesia y otra cosa es ir con ellos. Lo que Dios quiere es que vayamos nosotros con ellos, no solamente mandarlos a la iglesia, porque los niños ven el ejemplo. Y en esta iglesia nos encanta oír ruido de niños. Nos encanta oír el ruido de niños en la adoración a Dios, porque eso significa que hay niños, que la iglesia está viva. Animamos a que vengan toda la familia, familias enteras a todos los cultos, pero especialmente al culto de adoración. He estado en otras iglesias donde algunos padres decían, bueno, es que el niño es pequeñito, tiene unos meses, nos quedamos en casa. No, el niño desde pequeño debe acostumbrarse a ir a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, decía el salmista. Toda la familia a la casa del Señor. Y quizá dices, pero es que el niño no entiende. Bueno, los niños entienden más de lo que nos creemos. Y a veces pues es verdad que si algunos niños están pues molestando mucho, pues tenemos unas salas que se puede ir y escuchar el culto, si los niños están molestando o no dejan a otros atender. Pero es bueno y es necesario enseñarle a los niños a venir a la casa de Dios. Y esto no es algo que nos hemos inventado ahora, no, de esto hay ejemplos en la palabra de Dios, especialmente en unos libros del Antiguo Testamento, que son los libros de Esdras y Nehemías. Nos dice en Esdras, capítulo 10, que en un momento que había pecado y hubo una gran confesión de pecado, ¿quiénes estaban con Esdras? Dice, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente, después de que Esdras les hubiera exhortado en cuanto a dejar el pecado. Nehemías 8, versículo 3, leyó en el libro delante de la plaza, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender.
O sea, en cuanto podían entender, ahí estaban. Un niño pequeño puede entender que es pecador, puede entender que Cristo es Salvador, claro que puede entender. Incluso Nehemías 10:28 dice que todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Todos estaban ahí, familias enteras. Y en el Nuevo Testamento vemos lo mismo con Jesús. Aquí está con los niños. Después vemos en el libro de Hechos a Pablo predicando a casas enteras, con niños incluidos también. Y por eso también en el culto principal de adoración a Dios que tenemos, no hacemos cultos separados de los adultos aquí, los niños en otro. No, queremos que todos estén en el culto, porque los niños deben ir aprendiendo y escuchando y atendiendo. Ahora hemos visto cosas que puedes hacer como padre, como madre, como abuelo, como abuela, adoración familiar en casa, traerlos al culto de adoración pública en la iglesia. Y hay más cosas que puedes hacer, pero déjame hablar ahora de aquellas cosas que debes no hacer, porque hay cosas también que pueden impedir que tus niños vengan a Cristo. Y también debemos traer los niños a Cristo no haciendo lo que les impide venir a Cristo. Esa fue la reprensión clara de Cristo a los discípulos. No se lo impidáis. Estaban siendo una barrera, se estaban poniendo en medio de Cristo y de los niños. No vengáis a Cristo, fuera, fuera, fuera. Y Jesús dice, no. Y tenemos nosotros que llevar cuidado hoy, porque desgraciadamente aún cristianos podemos hacer cosas que sean un impedimento para que los niños vengan a Cristo. En vez de hacer el camino más fácil, en vez de hacer el surco claro para que el agua llegue hasta la planta, podemos poner barreras, poner piedras que lo hacen mucho más difícil. Y esa fue la reprensión que tenía Cristo aquí. Y volviendo al ejemplo que di de David en el Antiguo Testamento, el hijo de David, que se llamaba Absalón, fue un hijo rebelde, asesino, adúltero. Pero claro, es que David, en su pecado que hizo, también fue adúltero, también fue asesino. Y aunque David se arrepintió, y el arrepentimiento fue público, pero muchas veces como padres podemos hacer cosas que sean un impedimento para que nuestros hijos vengan a Cristo. Déjame decir algunas cosas prácticas que muchas veces impiden que los hijos vengan al Señor. Ten cuidado de no impedir que tu hijo venga a Cristo dándole un mal ejemplo en casa. La hipocresía de muchos supuestos cristianos es lo que más barreras pone para que sus hijos vengan a Cristo. Los niños aprenden más con el ejemplo que con las palabras. Y creo que eso todos estamos de acuerdo. Tú le puedes enseñar a tu hijo maravillas, pero si tú no lo vives, no sirve de nada, ¿eh? Puedes tener la elocuencia de quien sea, pero si tú vives otra cosa, los niños aprenden por la vista más que por el oído. Tú les puedes decir, niño, ve a la iglesia los domingos, que es muy importante, pero yo me quedo en casa que estoy muy cansado. Irá algunas veces, pero cuando tenga decisión, ¿sabe lo que va a hacer? Quedarse en casa contigo. Tú puedes decirle, niño, lee la Biblia, el libro más importante es la Biblia. Niño, ora todos los días. Pero tú, como padre, oras y lees. Si te ven leer y orar, entonces van a seguir ese ejemplo. Como escuché una vez a alguien que su padre le decía, hijos, nunca fuméis ni bebáis alcohol, que es muy malo. Y los niños le decían, papá, ¿y tú? ¿Fumas y bebes? ¿Qué me estás diciendo a mí? Hijo, ni se te ocurre hablarle así de mal a tu madre. Pero papá, si tú le gritas también a mamá, ¿qué me estás diciendo? Los niños aprenden mucho más por el ejemplo que por lo que podamos decir. Y al final lo que hacen muchos padres es decir, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y eso no funciona. Esa no es la manera de enseñar. Sirve de bien poco. Y cristianos que han vivido una vida completamente hipócrita, una vida en la iglesia de, yo sí que vengo a la iglesia y me la doy de muy cristianito aquí, pero cuando estoy fuera soy completamente distinto. Esos niños que son esponjas, los niños son esponjas, lo ven todo. Y ven que su padre en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. ¿Y saben lo que van a hacer? Pronto estarán fuera. Esos niños, dos cosas que suele ocurrir. O se convierten en un hipócrita más como sus padres,
o pronto abandonan la fe y no quieren saber nada de la supuesta fe de sus padres. Ahora, otra cosa también que se le puede impedir al niño venir a Cristo es teniendo una actitud de rencor, orgullo espiritual, amargura y falta de perdón hacia otros cristianos. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Y quién se contamina antes de la amargura y el rencor y el odio de un padre y de una madre que los niños que están en su casa? Y desgraciadamente lo he podido ver con mis propios ojos. Personas cristianas, lo digo entre comillas porque yo no veo el corazón, pero que van dejando que quizá algún problema en la iglesia les vaya amargando, les vaya trayendo rencor, no hay gozo del Señor, no hay amor, no hay perdón a los hermanos, todos son ofensas, y eso los niños lo ven y les va alejando cada vez más. Y al final los niños dicen, yo no quiero ir a un sitio así. Si eso es el cristianismo, todo eso es rencor, amargura, hablar mal de este, hablar mal del otro, mira lo que me hicieron hace 20 años, me acuerdo esto, me acuerdo lo otro. Si eso es el cristianismo, los niños dicen, estoy más a gusto en el mundo. Ahí no se acuerdan de nada y todos vivimos felices. Y desgraciadamente muchos padres han hecho esto y impiden así a sus hijos venir a Cristo. Algunos cristianos también tienen tanto orgullo espiritual, y esto también lo he escuchado, de que dicen, yo no me congrego en ninguna iglesia, porque es que no encuentro ninguna iglesia que sea como tiene que ser, así que no me congrego en ninguna iglesia. Pues en la mayoría de los casos es un gran error, y eso también tiene efectos en los niños. Como una vez leí esta frase que decía, un cristiano que decide no congregarse, se está disparando a sí mismo en el pie, le está disparando a sus hijos en la pierna, y les está disparando a sus nietos en el corazón. ¿A qué se refiere? Pues a lo que muchas veces se ve en la misma experiencia. Un cristiano que decide no congregarse en ninguna iglesia, lo va a tener difícil él espiritualmente, sus hijos, que es la siguiente generación, lo va a tener aún más difícil y probablemente no haya vida espiritual en ellos, y sus nietos, pues seguro que no va a haber ninguna vida espiritual en sus nietos, como se suele ver en la experiencia. ¿Por qué? Porque no han recibido ejemplo ninguno. ¿Por qué? Porque alguien dijo, yo soy mejor y yo no necesito congregarme. Ahora, también se le puede impedir al niño que venga a Cristo tratando la fe como algo complejo y de gente adulta. Y hay gente que hace esto. Ay, niño, no, es que ahora mismo yo no te puedo explicar la Biblia porque esto es muy complejo, ya cuando seas mayor la entenderás. Y es que la Biblia es muy compleja y hay cosas en el cristianismo hay cosas muy difíciles, muy profundas, son gente que se empiezan a pelear por minuciosidades en la Biblia y la fe cristiana es tan sofisticada y en esa complejidad orgullosa impiden ver a los niños que el Evangelio es simple. El Evangelio es simple, tan simple que un niño lo puede entender. Y a veces hacemos las cosas demasiado complicadas. Y eso me lo tengo que decir a mí mismo. El Evangelio que predico desde el púlpito, ¿pueden entenderlo los niños? A veces me es útil que los niños, mis hijos a veces, escriben notas de lo que digo. Y eso me hace ver si se explica lo que digo o no. Porque muchas veces desde los púlpitos es muy fácil intentar hablar palabras complejas que al final no se entienden. Y no digo que no debemos profundizar en la doctrina, no, como cristianos deberíamos profundizar en la palabra. Esto es una mina que hay oro por todas partes, pero a veces hay que cavar. Pero hay que coger eso y ponerlo de una manera simple que los niños puedan entender. También como padres debemos hacer eso. Y así no impedir a los niños el que vengan a Cristo. A veces cogemos las cosas fáciles y las hacemos difíciles. Pues nuestro trabajo como pastor, como padres, es coger a veces incluso las cosas difíciles de la Biblia y ponérselas fáciles a los niños para que lleguen. Como haces cuando quieres que tu hijo llegue a ciertas cosas, pues coges el bote de Colacao cuando tu hijo ya va creciendo y se lo pones a su altura. Porque quieres que él pueda coger el Colacao y que aprenda a hacerse las cosas él mismo. Pues así muchas veces con la Biblia debemos poder explicar las cosas de una manera simple para que nuestros mismos hijos la entiendan. ¿Y es que el cristianismo es tan difícil, complejo y sofisticado? No. ¿Confiar solamente en Cristo para salvación? No es difícil.
no es algo complejo. Descansar completamente en Él, en todos los problemas, como un niño descansa tranquilamente en los brazos de su madre, no es complejo. Y en último lugar, antes de ir al siguiente punto, también cuidado, porque se le puede impedir al niño venir a Cristo cuando no se utiliza disciplina y corrección. Cuando Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí, cuidado que no dijo, dejad a los niños hacer lo que quieran. Porque algunos padres se van a ese extremo de decir, no, al niño hay que dejarle hacer lo que él quiera, que desarrolle su personalidad, no se le puede castigar, no se le puede decir que no, tiene que aprenderlo, ¿eh? No. Los padres, dice la palabra de Dios, que criemos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hay que corregirlos, hay una corrección correcta que los padres deben hacer, porque al final y al cabo el camino a Cristo es un camino de arrepentimiento. Y si no aprenden eso en casa, si no aprenden que son pecadores y que deben reconocer el pecado, apartarse del pecado y venir a Cristo, entonces no les estamos trayendo a Cristo, sino todo lo contrario. Así que también el camino, el prepararles, el no impedirles, es utilizar la disciplina y la corrección. Así que hemos visto hoy, primero hablando a los niños, que son muy valiosos para Cristo. En segundo lugar, hablando a todos los cristianos, y más que nada a los padres y madres, pero en especial a los padres, varones, cabezas de familia, tenemos una responsabilidad de traer a los niños a Cristo. Y en último lugar, y este es el mensaje para todos, versículo 17, dice Cristo, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Los discípulos y los fariseos, en su orgullo, pensaban que hasta que los niños no sean como nosotros, no pueden entrar en el reino de Dios. Así pensaban los fariseos y los discípulos también pensarían así. Hasta que los niños no sean como nosotros, no pueden entrar en el reino de Dios. Hasta que ellos no sean adultos como nosotros, hasta que no sean razonables como nosotros, hasta que no tengan conocimiento como nosotros, hasta que no hagan buenas obras como nosotros, no podrán entrar en el reino de Dios. Y Cristo les dice, es que es justo lo contrario. Es que lo estáis poniendo al revés. Es justo lo contrario. Y Cristo les dice, hasta que vosotros no os hagáis como los niños, no podréis entrar en el reino de Dios. Vosotros estáis diciendo que los niños tienen que ser como vosotros para entrar en el reino de Dios. Y yo os estoy diciendo, dice Cristo, que sois vosotros los que tenéis que haceros como niños para entrar en el reino de Dios. Y Cristo lo deja bien claro, no solamente en el versículo 16, cuando dice que de los tales es el reino de Dios, de los que son como niños es el reino de Dios, sino en este versículo que dice que si no te haces como un niño, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere hacerse como un niño? Se refiere a como pensó Nicodemo, y hablaba ayer con mi hija, de que hay que meterse de nuevo en el vientre de tu madre y nacer otra vez. Bueno, es verdad que hace falta un nuevo nacimiento, como le dijo Cristo a Nicodemo, pero aquí cuando habla Cristo de hacerse como niños, se refiere a tener ciertas actitudes, ciertas cosas que muestran los niños, y eso es un ejemplo de lo que debe mostrar alguien que viene a Cristo. ¿A qué me refiero? Un niño es de tamaño pequeño. Imaginemos un niño de 1 o 2 años, como Ruth. Un niño de 1 o 2 años es pequeño y el niño dice, no llego. Hay un cepillo de dientes y el niño no llega. No llega porque es pequeño. En cuanto a fuerza, también el niño dice, no puedo. No puedo porque es débil, no tiene fuerza, lo tienes que coger tú. No puede coger 2 cajas de leche y subirlas por la escalera, Ruth, porque es pequeña, no puede. Eso en cuanto a fuerza. También en cuanto a conocimiento. Ruth está aprendiendo a hablar. Yo le digo que me diga las tablas de multiplicar y no me las dice, porque no sabe. No es solamente que no llega, no puede, no sabe. Pero también, en cuanto a posesiones, los niños pequeños no tienen una tarjeta de crédito, no tienen dinero ellos mismos, no tienen. Y ese pensamiento de no llego, no puedo, no sé, no tengo, es lo que Cristo requiere para que seas salvo. Pero en lo espiritual, tienes que decirle, Señor, yo no llego, no llego. Tú has puesto aquí el estándar de justicia para entrar al cielo y yo no llego, yo soy pecador,
Yo no llego a esa santidad perfecta que necesito para ir al cielo. Señor, no llego. Pero no solamente no llego, tenemos que tener ese espíritu de un niño y decir, Señor, no puedo. No puedo. No puedo, caigo una y otra vez en pecado. He intentado mejorarme, hacer las cosas un poco mejor y vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Señor, no puedo librarme del pecado yo mismo, no puedo. Y también tenemos que llegar a decir, Señor, no sé qué hacer. En mi mente no está el conocimiento para conocerte. No sé qué debo hacer, no sé cómo ser salvo, no sé lo que debo hacer. Señor, enséñame tú, o si no, yo no puedo y yo no sé. O es Cristo o yo no puedo. Y al final tenemos que decir, Señor, no tengo. Señor, no tengo nada que ofrecerte, no tengo riquezas que puedo traerle a Dios, como muchos en el tiempo de Cristo pensaban que con las riquezas eso lo aceptaría Dios. No tengo nada que ofrecerte. Hasta que no te des cuenta que tu justicia no llega a lo que Dios pide, hasta que no te des cuenta que tus buenas obras no pueden agradar a Dios, hasta que no te des cuenta que tu gran conocimiento no sabes nada de cómo es Dios y cómo eres tú, hasta que no te des cuenta que tus riquezas y posesiones no es nada y no tienes nada que presentarle a Dios, hasta que no te des cuenta de eso, no vas a entrar al reino de Dios. Es a través de darse cuenta de tu pequeñez, de tu debilidad, de tu ignorancia y de tu necesidad, como un niño, que entonces vienes a Cristo en arrepentimiento y fe diciéndole, Señor, no llego, Señor, no puedo, Señor, no sé, Señor, no tengo, sálvame tú, o si no estoy perdido, Te pregunto, ¿has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tus pecados, como un niño? Con esta actitud de, Señor, yo no llego, Señor, yo no puedo, Señor, yo no sé, Señor, yo no tengo, Señor, dame tú, sálvame tú, o si no estoy perdido. Y no solamente para recibir a Cristo, pero en la vida cristiana también aprendemos a vivir como un niño. Un niño depende de otros, depende de su madre, depende de otros para sobrevivir. Y el cristiano no puede solo. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Dependemos de Dios, de Cristo para todo. Un niño llora y ora, llora y clama por sus necesidades. Y el cristiano, una característica indispensable del cristiano es que ora. Si no oras, lo más seguro es que no seas cristiano. Pero el cristiano verdadero ora y pide a Dios por sus necesidades, le trae sus cargas al Señor. También un niño busca amparo ante sus temores. Tiene miedo y se agarra a su mamá, tiene algunos temores y va a hablar con su papá o su mamá por estos temores que tiene. Y los cristianos hacemos lo mismo. Cuando llegan temores, no digo, yo puedo porque yo soy valiente y yo soy fuerte. No, cuando llegan miedos digo, Señor, mi refugio es el Dios de Jacob. Cuando temo, yo en ti confío. Eso dice un cristiano. Como los niños. También la fe de los niños es sencilla. Ellos creen de manera sencilla en Cristo. Y tenemos que aprender lo mismo los mayores. Muchas veces nos ponemos que si apariencias, que si maquillaje espiritual, que si fachada, que si... Y los niños no vienen con indirectas, los mayores sí que venimos con indirectas. No hay frases que quieren decir una cosa y luego dicen otra. No hay esa hipocresía que muchas veces hay en los adultos. También hay una falta de mundanalidad en los niños y tenemos que aprender mucho de eso. Los cristianos, los adultos, no están influenciados por el mundo, no, por los deseos del mundo, por las pasiones del mundo, como muchas veces los mayores. Y también tienen una cosa, que son indiferentes hacia los tesoros terrenales. ¿Cuántas veces hemos visto que le regalas al niño un juguete súper chulo y qué hace el niño? Jugar con la caja. Y tú dices, pero si me he gastado 30 euros en el juguete y el niño está jugando con la caja de cartón. ¿Por qué? Porque para ellos un poco de barro y una caja de cartón es su felicidad. Y nosotros somos los que muchas veces les inculcamos a los niños el apego por los tesoros terrenales. Así que hagámonos como niños. En cuanto a la salvación, si no te humillas delante de Dios, no podrás ser salvo. El que se pone en alto, yo puedo, yo llego, yo sé, yo tengo, dice Cristo, serás humillado, lo perderás todo.
Pero el que viene a Cristo, como vino el publicano, el recaudador de la semana pasada, y le dijo: Señor, yo no llego a tu santidad, Señor, yo no puedo por mis pecados, Señor, yo no sé cómo debo hacer, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Él salió justificado, salvado por la fe en Cristo. Jesús y los niños. Primeramente un mensaje para los niños: sois muy valiosos para Cristo. Después mensaje para los padres: trae a los niños a Cristo, padres, abuelos y todos los que puedan tener influencia en niños. Y luego un mensaje para todos: recibe a Cristo como un niño. Vamos a